Bueno, vamos a entrar en tema. Hoy cerramos esta serie que titulamos Sangre y Cruz. Y durante estas semanas hemos estado hablando acerca de los efectos de la sangre y la obra de la cruz de Cristo, pero hemos llegado al punto culminante. La realidad es que todos escuchamos culturalmente, sabemos acerca de la resurrección de Cristo, pero una cosa es saber y otra cosa es vivir en la resurrección de Cristo. Son dos cosas distintas. Jesús no quiere que sepamos que Él resucitó, quiere que vivamos una vida resucitada. Son dos cosas completamente diferentes. La religión no puede resucitar a nadie, la religión no puede impartirle vida a nadie. Nada de esfuerzos humanos, nuestras fuerzas, nuestros intentos no pueden producir vida nueva en nosotros. Y la realidad es que la resurrección de Cristo es el elemento culminante de todo, porque sin la resurrección de Jesús, todo lo demás, aunque todo lo que hizo Jesús es algo asombroso, fuera de serie, pues no habría tenido el efecto que tiene. Hoy nosotros no estamos predicando a un Dios que murió. No nos reunimos los domingos, ni nos reunimos entre semana, ni leemos su palabra como diciendo, bueno, ¿se acuerdan de aquel que vino y predicó y era bueno y nos enseñó cómo vivir? ¿No? Cómo portarnos mejor entre nosotros. Acuérdense que hay que portarse bien, tratarnos mejor. No nos reunimos para eso, nos reunimos porque creemos que Jesús está vivo. Sabemos y confiamos que Jesús ha resucitado y creemos que Él está en este lugar. ¿Alguien lo cree? Yo creo que Él está en este lugar. Está en cada uno de nosotros, en cada persona que ha confiado y ha creído en Él. Jesús está realmente allí. Entonces, sin la resurrección el mensaje estaría incompleto. Solamente estaríamos contando historias de un gran mártir, de un gran profeta, de un gran pensador, de un gran iluminado que vino a mostrarnos otro camino más para intentar llegar a la luz. Pero cuando Él resucita, entonces todo lo demás toma sentido y esa resurrección es el punto culminante. De hecho, el apóstol Pablo dice algo importante cuando escribe acerca de la resurrección y dice lo siguiente: si Jesús no resucitó, nuestra fe es en vano. Si Cristo no, y no solamente dice eso, dice, si Jesús no resucitó, somos los más dignos de misericordia, los más dignos de lástima, porque estaríamos siguiendo a alguien que nos llevó a la muerte, diciéndonos, se puede vivir, vivan de esta manera, pero igual van a terminar en una tumba. Ahí quedaría nuestro mensaje, y entonces seríamos los más dignos de misericordia. Dirían, ahí van, mira, pobres cristianos. Tanto esfuerzo, tanta fe, ¿para qué? Para terminar ahí como su maestro en una tumba, ahí metidos todos. Y así es como el mundo nos vería. Pero la diferencia entre lo que nosotros creemos y a quién seguimos y el resto de cosas y de ideas y de movimientos que hay es que a quien nosotros seguimos sí está vivo, ha resucitado. Así que denle una ofrenda de palmas a Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿qué implica la resurrección para nosotros? Ahorita que estuvimos en el Congreso tuve la oportunidad también de predicar acerca de la resurrección, pero hay algunos detalles que no di. Siempre que la audiencia son jóvenes es un poco más complicado predicar porque se dice por allí, ¿le pueden bajar un poquito este micro, por favor? Se dice por allí que si alguien es bueno para predicarle a los jóvenes, le puede predicar a quien sea. Realmente predicarle a los jóvenes, ellos son la audiencia más compleja porque luchan con muchas cosas y para que tú puedas atrapar la atención de un joven realmente tienes que ser muy dinámico en muchas cosas. Y entonces prediqué algunas cosas de la resurrección, pero no todo, porque dije hay algunas cosas que Dios me las dio para la iglesia y se las tengo que llevar allá. Y en eso voy a centrar el mensaje. Y una de las preguntas que tendríamos que hacernos, hay pruebas, no voy a hablar acerca de las pruebas que demuestran que la resurrección de Cristo, sino tratar de resolver esta pregunta: ¿para qué resucitó Jesús? ¿Para qué? Porque sabemos qué pasó, pero Dios tiene una intención en eso. Así que la pregunta, a veces nosotros somos muy planos cuando leemos la Biblia o cuando vivimos nuestra fe, somos como muy planos, no hacemos preguntas. Tenemos que preguntarnos por qué Jesús tuvo que morir, por qué tuvo que resucitar. ¿Para qué? ¿Qué había detrás? ¿Cuál es el corazón de Dios en todo esto? Romanos 6:4 dice lo siguiente: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo,
Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Romanos 6:4. La resurrección es victoria sobre la muerte, pero también la resurrección, Jesús resucitó para darnos una nueva fuente de vida. Escuche lo que dice Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Jesús, ¿se acuerdan de Lázaro? Lázaro muere, las hermanas de Lázaro tienen la pregunta o tienen la idea que yo también tengo, ¿no? Esa idea muy humana de decir, si Jesús hubiera llegado antes, Lázaro no habría muerto. Y de repente uno como que dice, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué te tardaste en llegar? ¿Por qué esperaste a que Lázaro muriera? Y hay un montón de enseñanzas acerca de eso, pero hay un principio fundamental, y es que Jesús conoce la voluntad del Padre. Y Jesús sabe que Lázaro debe morir. Si Jesús hubiera llegado un día antes, de todas maneras Lázaro habría muerto, porque estaba en la voluntad de Dios que Lázaro muriera. Así que Jesús no viene a cambiar la voluntad de Dios, sino viene a cumplir con la voluntad del Padre y a glorificar al Padre a través de su manera de vivir. Cuando estas mujeres, amigas de Jesús, claman, lloran, desgarradas, Jesús les recuerda y les dice, ¿se acuerdan que un día les dije que el que cree en mí, aunque muera, vivirá? Pues ahora lo van a ver. Y entonces pasa lo que ya conocemos. El Señor Jesucristo ha resucitado para ser Él ahora nuestra fuente de vida. Vivir con Jesús no es un cambio de hábitos. Es algo que hemos estado repitiendo las últimas semanas, pero para quienes están aquí por primera vez, caminar con Cristo no se trata de ser mejores, ni se trata de cambiar hábitos, ni de mejorar la vida. Para mejorar la vida podemos hacer otras cosas, hay que hacer ejercicio, lo cual te recomiendo, hay que hacer ejercicio, puedes comer saludable, dormir mejor, rodearte de personas, de un círculo que te pueda ayudar siempre a crecer, seguir preparándote, leer, tratar con tus emociones de manera correcta, todo eso te va a ayudar a ser mejor, pero Jesús no ha venido a hacernos mejores. Jesús vino a cambiar nuestras vidas, a transformar, a tomar el lugar en nuestro corazón que en la antigüedad tenía Adán. Por eso Julio empezó hoy orando en la administración de la alabanza, empezó diciendo que Adán ya murió y ahora Cristo mora en nosotros. La fuente de donde brotan nuestras intenciones, nuestras pasiones, de donde brota nuestra fuerza ha cambiado. Ahora es Cristo esa fuente, es Cristo el núcleo de nuestro ser. Y Jesús, si Jesús no resucita, no tendríamos esa fuente. Jesús tenía que resucitar para poder vivir dentro de nosotros. Si Él no resucita, entonces Adán seguiría viviendo dentro de nosotros y no Cristo. Pero cuando Jesús resucita, ahora toma ese lugar. Y el que mora dentro de aquel que confía en Dios es Jesucristo mismo, el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el que está morando en cada persona que realmente cree en el Señor Jesús. Así que una de las razones por las cuales Cristo resucitó es para vivir dentro de nosotros. Y no solamente para que Él viva en el cielo, esté sentado ahí en el trono junto al Padre, o para que tengamos a alguien a quien orarle, o alguien quien nos ayude como un gran salvavidas, porque vemos a Dios muchas veces así, como un gran salvavidas. Pero Jesús no vino a eso. Jesús resucitó para vivir dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti. Así que tendrías que pensar, ¿qué implicaciones tiene para mí que Cristo mismo viva dentro de mí? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Qué significa en mi vida diaria, en mis relaciones, que Cristo sea ahora el motor, la fuente de donde brota mi vida? ¿Qué significa para mí? Algo tiene que cambiar. Ahora escucha, la resurrección no solo resolvió un problema. La resurrección no solo resolvió el problema de la muerte, de este tema donde Jesús ha venido a darnos vida eterna. Y aunque dejemos este cuerpo físico, nosotros sabemos que si Cristo está en nosotros, yo tengo la certeza que cada uno de nosotros, los que hemos creído, aunque dejemos este cuerpo físico, no moriremos. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Ya llegaron o no? Ok. Aunque tú dejes este cuerpo, si tu confianza está en el Señor Jesucristo, tú no morirás. Tu alma es eterna ahora, porque Cristo le ha dado vida a tu alma. Así que el empaque tiene que dejarse porque se está poniendo viejo.
Tenemos que dejar este cuerpo porque no está en las condiciones para poder ver a nuestro Salvador. Este cuerpo no soportaría la presencia, la gran luz, la santidad de Dios. No está listo para esto. Por eso se nos tiene que dar un cuerpo nuevo. Pero lo de adentro no morirá nunca, porque Cristo ahora está ahí. Y Cristo no va a volver a morir. Murió una sola vez y para siempre. Resucitó. Su muerte vale para este sacrificio, pero Él ahora está vivo. Y como Él mora dentro de mí, yo no moriré. Y tú tampoco. Pero la resurrección no solamente vino a resolver este problema, que al parecer es el problema que más aqueja a la humanidad, porque la muerte, la separación del cuerpo y del alma, el ver a alguien que amamos, cerrar los ojos y no respirar más, parece seguir siendo el mayor de los problemas para nosotros. La gente, tú y yo, de alguna manera, este instinto de supervivencia que está en esta carne nos lleva a correr hacia el lado contrario de todo lo que representa muerte. Pero cuando empezamos a entender que Cristo realmente resucitó y que Él mora dentro de nosotros, ese tema queda resuelto. Yo un día quiero ver a mi Señor cara a cara. Tengo mucha curiosidad acerca de cómo luce, porque tengo ideas, ¿no?, de todo lo que nos han presentado y las imágenes que podríamos hacer en nuestra mente, pero yo quiero ver su rostro. Quiero verlo. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Y si, o sea, si alguno de nosotros dijera, vi a Jesús aquí, llegaría corriendo a decir, Jesús se me reveló y es lo más hermoso, pero para poder ver a Jesús hay que dejar este cuerpo. Y entonces es donde de repente decimos, ay, no sé, no, es que sí, nuestro espíritu anhela verlo, nuestra alma anhela a Jesús. Jesús es crucificado, fíjense todo lo que Jesús ha hecho, es crucificado. Y mientras su cuerpo está en la tumba, algunos de ustedes saben lo que Jesús hizo, porque su cuerpo estaba en la tumba, pero Él seguía trabajando. ¿Alguien recuerda qué hizo? Bajó, dice que fue a las partes más bajas y fue a levantar, fue a testificar su victoria en ese lugar. Toda la gente que murió antes de Cristo iba a un lugar, el Seol, el lugar de los muertos, para los hebreos llamado Seol, separado por un gran abismo, y de un lado estaba el lugar de descanso para aquellos que murieron confiados en Dios, también llamado seno de Abraham, y del otro lado el lugar de tormento. Y Jesús baja a esas partes, porque ahí estaba David, Moisés, ahí estaban los grandes hombres y mujeres de Dios del pasado, porque ellos tenían que esperar la manifestación de Cristo. Nadie, el que inauguró el cielo fue Jesús. Sin Jesús no se puede entrar al cielo, es imposible. Entonces, estos hombres en un descanso para el alma están ahí esperando a aquel en quien confiaron sin verlo, sin conocerlo, pero sabiendo que vendría, creyéndolo por la fe, y Jesús va por ellos. Y sus almas ahora están en la presencia de Dios junto con todos los que después de la resurrección de Cristo han muerto en Él. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Y por qué explico esto? Porque te tienes que dar cuenta que aún todo este asunto de que Jesús esté vivo, de que inclusive aunque su cuerpo estuviera allí en un sepulcro, Él vivo permanecía dando gloria a Dios en los lugares más bajos para llevar a la gente que confió en Él al lugar prometido. Así que la resurrección de Cristo no solamente vino a tratar el tema de la muerte. Eso ya está solucionado, queridos. Ese es un gran problema, pero es un gran problema que tiene solución. El mundo dice, para todo hay solución menos para la muerte, ¿no es cierto? Para nosotros eso no aplica. Porque para todo hay solución, incluso para la muerte. Si Cristo está, la muerte está vencida. ¿Alguien lo cree? Dele palmas a Jesús. Entonces, escuchen esto. La resurrección no solo resolvió el tema de la muerte eterna, sino que introdujo una nueva realidad para todos los que creemos. ¿Y cuál es esa nueva realidad? Bueno, que no necesitamos esperar a la eternidad, sino que desde ahora podemos vivir una vida plena en Cristo Jesús. No necesito esperar a la eternidad para que pueda experimentar a Dios,
para que pueda experimentar el plan de Dios, para que pueda probar de las mieles de Dios. No necesito morirme e ir allá. Allá será todo ya bien, sin broncas, todo en orden. Pero desde este lugar, si Jesús mora dentro de mí, yo puedo empezar a experimentar a Dios mismo. Así que desde este lugar yo puedo hacer eso. Y no estoy hablando acerca, lo repito, no estoy hablando acerca de solo sentirnos mejor. Jesús no es una aspirina. Es que desde este lugar de la eternidad, bajo el sol, como lo decía Salomón, bajo el sol, tú y yo podemos empezar a experimentar a Dios gracias a que Cristo está vivo. Si no fuera por Jesús, tú y yo no podríamos experimentar a Dios. Pero podemos experimentar a Dios porque Cristo vive, y si vive dentro de nosotros podemos tener una relación con Él. Y entonces podemos tener una cercanía con Él y podemos probar cómo Él restaura, cómo Él sana, cómo Él transforma, cómo Él hace cosas extraordinarias, cómo ha llenado nuestro corazón. Podemos experimentar la bondad, el amor, el perdón, la misericordia, gracias a que Jesús está vivo y está morando dentro de cada persona que cree en Él. Y debido a esa razón es que tú y yo podemos disfrutar de Dios estando aquí. Este mundo se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. Nosotros vemos todo lo que está ocurriendo, vemos todo el caos, todo lo que pasa. Pero en medio de todo eso, no es que nosotros no debemos ser indiferentes al dolor del mundo, pero nosotros no nos derrumbamos con el mundo. El mundo se puede quemar, pero nosotros no nos podemos quemar con el mundo. El mundo se puede quebrar, pero no podemos quebrarnos con el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cuando Jesús vino, recuerden esto, Jesús vino y Él dice que se paró en un lugar y vio a las multitudes, y dice que las vio como ovejas sin pastor, que tuvo misericordia de todas estas multitudes porque le dolía el corazón de ver estas personas que caminaban directo a la muerte, como gente que no conoce a Dios, desesperada, entristecida, llena de dolor y de muchas cosas, de desesperanza. Y Jesús vino en medio de ese quebranto. Jesús dijo de sí mismo: en mí se cumplen las palabras de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para vendar a los afligidos, para liberar a los que están esclavizados, para sanar a los enfermos. Jesús sabía que venía al mundo. Y cuando Él llegó dijo: hey, pongan atención porque el reino ha llegado. Hablaba de sí mismo. Jesús trajo el reino a la tierra. Pero cuando Él resucita y se va, no se llevó el reino, lo dejó. ¿Pero cómo? ¿A través de quién? De nosotros. Así que yo puedo ver al mundo y ver que está en llamas, y tengo que saber que yo soy parte de la respuesta. Porque si realmente creo que Jesús resucitó y vive en mí, yo soy parte de la respuesta, no parte del problema. El tema es que muchos de nosotros decimos creer que Jesús resucitó y que mora en nosotros, pero somos parte del problema. Siempre estamos afligidos, siempre nos falta algo, siempre estamos llorando, siempre sentimos que tenemos necesidad de otra cosa. Nunca estamos contentos porque no hemos entendido qué significa que Jesús more dentro de nosotros. Algo que a mí me llama mucho la atención en Juan 10, en Mateo 10, es que el Señor Jesús primero mete a sus discípulos a un curso intensivo de cómo llevar el reino a la gente, ¿no? Me encanta el Evangelio de Marcos, porque Marcos, así el Evangelio de Marcos tú lo empiezas a leer y parece que dice buenas tardes, y luego dice, y Jesús estaba en una sinagoga sacando demonios, así de inmediato, ¿no? Pero en Mateo 10, Jesús ya les dio un curso intensivo de cómo Él sana enfermos, cómo libera endemoniados, cómo se enfrenta a los religiosos. O sea, ya se los metió a ese curso, y yo me imagino como discípulo ahí tratando de tomar nota de todo esto, mi cabeza haciendo cortocircuito por un montón de cosas que no entiendo. Y de repente Jesús voltea con sus discípulos y les dice: chicos, es momento de que ustedes vayan, ahora ustedes irán a hacer las cosas que me han visto hacer. Y me imagino que ellos entraron en un momento como de mucha emoción, como de esas veces que te están delegando algo que querías que te delegaran, pero que no estás seguro de si lo puedes hacer y no sabes si lo vas a hacer bien. ¿Alguien sabe a lo que me refiero? ¿No? Donde dices: sí, o sea, me encantaría, Señor, pero ¿qué pasa si la riego? Y Jesús los envía. Pero Él dice algo sumamente importante. Dice: cuando vayan por la calle o lleguen a un lugar y alguien les abra la puerta, ustedes van a decir lo siguiente: paz sea en esta casa. Y dice: y su paz, que es la paz del Espíritu Santo, permanecerá en esa casa. Pero
Si no lo reciben, ustedes pueden decir, me llevo la bendición. Retiren su bendición de allí. Y ese pasaje me genera muchas cosas. Porque yo digo, bueno, ¿qué poder tenían los discípulos como para poder decir, voy a impartir en esta casa, voy a impartir de mi paz? Y si no me quieren, me la llevo y allá ustedes. Como que yo pienso que eso es algo que solamente Dios puede hacer. El tema es que Jesús está anticipando a los discípulos y preparándolos para lo que la iglesia es en el mundo. Cada persona que es parte de la iglesia, por decirlo de alguna manera y por poner una imagen en tu mente, lleva la paloma en el hombro. La paloma, sabemos que el Espíritu Santo no es una paloma, pero ayudó la idea, ¿no? Entonces, cada verdadero hijo de Dios, hija de Dios, lleva la paloma en el hombro y donde se para, el reino va. No por la persona, sino por quien está dentro de la persona. El reino de Dios se sigue extendiendo a través de cada persona que tiene al Espíritu Santo. Por eso es que nosotros vemos después a los discípulos que después de que ellos son empoderados con el Espíritu Santo, investidos de poder, no los volvemos a ver a ellos en un tema de maestro, ayúdanos, maestro, sálvanos, como los veíamos en las olas ahí en la barca o por no sé qué, en qué crisis. Ahí ya no vemos a los apóstoles en crisis nunca más, jamás. No los vemos así como que me siento en crisis, otra vez Señor, no significa que no tuvieran problemas, sino que sabían, habían cobrado conciencia de quién vivía dentro de ellos. ¿Por qué hoy hay tanto creyente en crisis? ¿Por qué hay tantas personas que creen genuinamente en Jesús, pero de alguna manera se siguen sintiendo muy pequeñas delante de sus adversidades, afligidos, incompletos y víctimas de la situación? ¿Por qué? ¿Porque la situación es complicada? ¿Por eso? Queridos, las situaciones van a ser complicadas siempre. Les tengo noticias. Voy a poner un ejemplo a ver si alguien de ustedes lo cacha. ¿Alguien de aquí le va al Cruz Azul? Levanten la mano, queremos orar por ustedes. Bueno, tenemos aquí algunos que le van al Cruz Azul. Me gustan los deportes y por eso pongo ejemplos de deportes, pero ha habido equipos mexicanos como el Cruz Azul o las Chivas, otros equipos que han ido a jugar a un estadio en Sudamérica, el estadio de un equipo llamado La Bombonera, así se llama el estadio. El equipo es Boca Juniors. Y todos los jugadores de esos equipos mexicanos que han ido a ese lugar dicen que jamás habían experimentado miedo de ir a jugar a un lugar hasta que fueron ahí. Porque la gente ahí, literalmente, si me ven desde Argentina, saludos, pero la gente está loca. O sea, esos cuates son de los que se brincan la cerca y son capaces de matarte a golpes si tú le ganas a su equipo en un tema así. O sea, demasiado fanáticos. Algunos de ellos testifican que cuando entraron a los vestidores, inclusive los policías, obviamente, que estaban para cuidarlos a ellos, también estaban en su contra. Y que mientras los acompañaban a los vestidores les iban diciendo cosas como, aquí se te van a caer los pantalones. Los iban amenazando. Dice, y nunca habíamos experimentado tanto miedo como cuando estábamos jugando en ese lugar. Algunos tuvieron que mover los muebles de los vestidores y ponerlos en la puerta porque pensaron que los fans se iban a brincar y los iban a matar en ese lugar. Bueno, quiero decirles algo, queridos. Nosotros jugamos todo el tiempo en La Bombonera, porque somos visitantes en este lugar. Esta no es nuestra cancha. Así que si es que la aflicción es muy grande, sí, somos visitantes, queridos. Y puede dar temor, claro, pero cuando recuerdas quién está en ti y cuando recuerdas a aquel que está en ti, quiero proponerte algo y que lo pienses. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan qué dijo después? ¿Alguien se acuerda? A ver, dígamelo fuerte, pónganse de acuerdo. Qué relajo traen ustedes. Dice, en palabras así actuales diría, pero tranquilos.
En este mundo van a tener aflicciones. Entonces, Señor, seguirte no nos libre de aflicciones. No, al contrario. En este mundo habrá muchas aflicciones porque siempre eres visitante, pero ten paz. Y entonces dice esto, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué significa esa expresión? Pensémoslo un poco. Déjame proponerte lo siguiente. Si estamos hablando acerca de que Cristo resucitó, podríamos pensar que cuando Cristo dijo esto, Él sabía que resucitaría. Él lo sabía porque dijo, yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. Él sabía. Así que en pocas palabras está diciendo, los mayores peligros del mundo vendrán sobre mí. En este caso la muerte, el tormento. Pero aún así todo esto yo lo voy a vencer. Tengan paz porque yo he vencido las peores cosas que pasan en el mundo. Y todos podemos entender eso y decir, sí, Señor, lo creemos, tú has hecho eso y venciste la muerte y resucitaste. Ok. Pero si lo llevamos un poco más allá y decimos, pero Cristo vive en nosotros, entonces significa que aquel que venció las peores aflicciones del mundo está morando dentro de nosotros. Y si Él tuvo victoria sobre las peores aflicciones del mundo y mora dentro de nosotros, nosotros también tendremos victoria sobre las peores aflicciones de este mundo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por eso Jesús dijo, el problema, chicos, no son las aflicciones. Confíen. Crean en mí. Las aflicciones seguirán, pero si ustedes creen en mí, yo al vivir dentro de ustedes, yo que vencí todo esto, lo sacaré adelante y ustedes también vencerán lo que yo vencí. Así que nuestro tema, queridos, no es la aflicción. Y yo preguntaba, ¿por qué hay tanto creyente afligido? Porque quizás no estamos creyendo como deberíamos creer que Cristo mora dentro de nosotros. Por eso hay tanta preocupación, por eso tanto afán, por eso tanto dolor, tanto rencor, por eso tantas heridas, por eso tantas cosas sin perdonar, por eso tantas cosas en nuestra cabeza que nos tienen mal. Y dices, pero si Jesús mora dentro de mí, ¿por qué está pasando esto? ¿Será que mintió? ¿Será que las aflicciones acabarán conmigo? Luego el apóstol Pablo testifica y dice la verdad acerca de esto. Romanos 8, él dice esto, vendrán sobre nosotros, dice, por causa de Cristo nos tienen como ovejas de matadero. Nos ven como los muertos, o sea, ya prácticamente están pelados, ¿no? Y entonces Pablo dice, pero ni lo alto ni lo profundo, ni lo pasado ni lo porvenir, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni enfermedad, ni nada nos puede vencer, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa lo que venga, las aflicciones seguirán allí, pero eso no es lo que determina la vida de un verdadero hijo de Dios. Lo que determina la vida de un verdadero hijo de Dios es que sabe quién vive dentro de él. Y una vez que sabe quién vive dentro de él, no importa lo que venga, porque lo que nos da certeza no es la seguridad de las circunstancias, sino quién mora dentro de nosotros. ¿Alguien me está escuchando? Tú y yo muchas veces hemos orado y le hemos dicho, Señor, te pido que estés conmigo en esto. Y Jesús dice, es que no voy a estar contigo en esto, voy a estar en ti. En ti, dentro de ti, no solo en la circunstancia. Yo estoy dentro de ti y quiero decirte que lo peor ya lo vencí. Y si yo lo vencí, yo te puedo hacer más que vencedor. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué la aflicción? Porque no estamos logrando comprender qué significa que Cristo haya resucitado. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Voy a leerles este pasaje y espero que al analizarlo un poco les vuele la cabeza igual que a mí. Escuchen. Colosenses 1:27. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Ahora bien, aquí está, vamos a desmenuzar este pequeño pasaje. Primero, ya hemos hablado en semanas anteriores, pero para quienes no estaban lo repito. El apóstol Pablo habla acerca de un misterio, un secreto, el secreto mejor guardado, el misterio que todo mundo quiso entender. David quiso entenderlo, Isaías quiso entenderlo, Moisés quiso comprenderlo, Abraham quiso entenderlo, pero ese secreto estaba guardado. ¿Y cuál era ese secreto que nos ha sido a nosotros revelado? Que Cristo ahora vive dentro de las personas que creen en Él. ¿Ok? Esto es algo que nos coloca a cada uno de nosotros, los creyentes, si tu fe es genuina, te coloca en una posición superior a la de David,
a la de Abraham y a la de cualquier otra persona que no tuvo a Cristo adentro. ¿Ok? Porque tú y yo solemos ver a los hombres de la Biblia, siempre de la antigüedad, como mayores a nosotros, ¿no es cierto? Y decimos, es que ese David, pero nos olvidamos que esos grandes logros, las grandes proezas que hicieron, hay un pasaje anterior que dice, y el Espíritu de Dios vino sobre la persona, vino sobre David, y entonces David agarró la piedra y con la honda y le dio a Goliat y lo mató. Porque el Espíritu de Dios vino sobre él, vino sobre él. La Biblia dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Moisés. Y entonces Moisés entró al mar, tomó la vara y el mar se abrió. No fue Moisés, fue Dios viniendo sobre ellos. Pero hoy el Espíritu Santo no viene sobre la gente. Viene a vivir dentro de nosotros. El que hizo esas grandes cosas, el que habló y los astros fueron creados y las luces se acomodaron y los mares cobraron forma, ahora mora dentro de nosotros. El que hablando y le dijo a los leones, no quiero que toquen a Daniel, y no lo tocaron, vive dentro de nosotros. Ese Dios todopoderoso está morando dentro de cada uno de nosotros. Y ese es el secreto, el misterio que había estado oculto, porque todos ellos recibían visitaciones del Espíritu Santo, pero nosotros no recibimos visitas. Tenemos a alguien que se queda a vivir dentro de nosotros. Y esto es una maravilla, porque donde yo vaya, Él está. No solo porque sea omnipresente, sino está conmigo y en mí todo el tiempo. Así que esto conecta mi mente con algo más allá. Así que este es el gran secreto. Pero luego Pablo dice esto: las riquezas de Dios. ¿Pueden dejar el texto, por favor, chicos? ¿Cuáles son esas riquezas de Dios? ¿A qué se referirá? Dice ahí. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, están disponibles. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Qué son esas riquezas de las que está hablando el pasaje? ¿A qué se refiere? Bueno, déjenme darles esta idea. Esta palabra riquezas viene del griego ploutos, que significa abundancia, plenitud inagotable y recurso ilimitado. Ese es el pasaje, eso es lo que significa esa palabra, recurso ilimitado. Recurso ilimitado, abundancia ilimitada. Y luego dice la gloria y la gloria de Cristo. Y esta palabra gloria es el griego doxa, que significa literalmente la expresión visible de Dios. Así que si unimos estas dos ideas, es algo como esto: las riquezas de Dios no es otra cosa que la abundancia de todo lo que Dios es, manifestándose en la persona de Cristo en nosotros. Lo voy a repetir, ¿ok? Las riquezas de la gloria de Dios es la abundancia de todo lo que Dios es, manifestándose a través de Cristo en nosotros. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa para ti? Piénsalo por un momento. ¿Qué significa para mí que Dios, todo lo que Él es, abunde en mí a través de Jesús? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, quiero que nos pongamos, desarrollar el carácter de Jesús está bien, pero quiero que empecemos que podamos empezar a romper como obstáculos en nuestra mente. Quiero que pienses, es que creo que lo entiendo, nuestra mente limitada no logra comprender esto. Pero el Dios Todopoderoso se manifiesta en su Hijo Jesucristo para vivir dentro de nosotros. ¿Y qué significa que Dios esté dentro de ti? No una parte de Dios, sino Dios esté en nosotros. ¿Qué significa eso para ti? Dios no promete riquezas físicas. Si alguien llegó pensando eso o pensaba que a eso se refería el pasaje, lamento decepcionarles, no prometió eso. Pero Dios no tiene problema en proveernos de todo lo necesario y hacernos prósperos. Él no tiene problema con la prosperidad porque Él es próspero siempre, a Dios no le falta nada. ¿Tiene sentido?
Pero yo por eso lanzo esta pregunta, ¿qué significa? Y quiero que lo pienses, porque creo que es ahí donde están los problemas, que tú y yo no reflexionamos sobre estas verdades. ¿Qué significa que la plenitud de todo lo que Dios es esté viviendo dentro de ti a través de la persona de Cristo? ¿Qué significa eso para ti en tu vida diaria? Es una pregunta a la que no voy a responder, porque tú tienes que responderte a ti mismo. Pero si tú te llevas eso para meditarlo, te vas a dar cuenta que probablemente esta es la respuesta, la pregunta que estabas buscando para obtener la respuesta necesaria para vivir la vida que sabías que estaba disponible, pero no estabas logrando obtener. Porque si yo pienso en que la plenitud de Dios, Cristo mismo, mora en mí, y yo tengo un problema, lo voy a poner muy abajo, tengo un problema con mi esposa que parece imposible de resolver. Si en mí mora esa plenitud, ese problema será imposible de resolver. Si estoy pasando por un momento de crisis donde me siento solo, pero ahora sé que dentro de mí mora Cristo Jesús, quien es la plenitud de Dios, de todo lo que Dios es, entonces cuando oro, ¿seré escuchado? Siempre. Entonces cuando avanzo y de repente viene un peligro o alguien en mi familia está enfermo, ¿podrá ese Cristo que mora dentro de mí, quien es la plenitud de Dios encarnada, podrá traer sanidad a ese familiar enfermo? ¿Qué significa para ti que Cristo, la plenitud de Dios, more en ti? Queridos, hasta que no lo entendamos, escuchen bien, tú y yo seguiremos sintiéndonos siempre como el hijo chiquito o como ese hijo que siempre es el problemático, o el hijo que siempre se enferma, o el hijo que es como débil en la casa, al que los papás le tienen que dar una sobreprotección y un sobrecuidado, porque siempre dicen, pobrecito de este, porque es que este cómo tiene problemas, este cómo se mete, es que este es como el dedo chiquito, es como el frágil. Si tú y yo no entendemos esto, siempre pensaremos que somos frágiles ante la vida. Y nuestras oraciones siempre estarán llenas de cosas que creemos que necesitamos para sentirnos completos. A mí me sorprende porque creo, estoy seguro, lo que yo logro ver después de que los discípulos se llenan del Espíritu Santo es que ellos ya no piden para sí mismos. ¿Está mal pedir para ti? No, no está mal. Pero ellos ya no piden para sí mismos. Ellos piden ser usados. Piden que Dios fluya, que Cristo viva a través de ellos. Ellos, de hecho, Pablo dice, los que son mayores pidan por los que son más pequeños. Nos saca de una posición de fragilidad donde muchos de nosotros estamos viviendo la fe. Siempre estamos viviendo la fe desde esa posición, desde la periquera, ¿no? Del pequeñito de 2 años, desde ahí que no puede prepararse, se le cae la comida y alguien se la tiene que levantar, y desde ahí vivimos la fe. Y ya se le cayó el jugo y no sé qué, y ya se ensució el pañal y hay que cambiarlo, y siempre estamos viviendo desde la periquera nuestra fe. Cuando una persona logra entender que Cristo mora dentro de ella, la persona entiende que lejos de ser frágil y ser una víctima de la vida, se convierte en una luz y un guía para alguien más. Y no es que te hagas fuerte en tus fuerzas, sino que dices, ya entendí quién está conmigo, y el que está conmigo y en mí nunca pierde. Pero esta situación difícil está siendo muy complicada para mí, pero como sé quién mora en mí, entonces yo estoy seguro de que voy a estar bien. No bien como yo pienso, sino bien como Él sabe. Sé que tendré victoria en esto, a pesar de la dificultad que haya. ¿Por qué? Porque no soy una víctima. No soy el niño, el hijo débil de la familia. El poder de Cristo, quien es el poder de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, mora dentro de mí. Así que es tiempo de dejarlo salir.
quiero terminar diciendo esto. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11, versículo 1, lo siguiente: ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿A qué se refiere ese pasaje? Caray, fíjense que muchos años este pasaje para mí siempre lo vi como un tema muy elevado y hasta osado, porque yo decía, ¿quién se atreve a decir imítenme a mí como yo imito a Jesús? No sé, ¿alguien de ustedes se atreve a decir imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿Alguien? No, yo tampoco. Entonces vemos el pasaje y decimos, ese Pablo estaba en un, ¿no? O estaba muy cañón, porque que el vato dijera, ¿sabes qué? Imítenme a mí, es porque está bien cañón. Pero Pablo no estaba diciendo, copien mi manera de vivir. Si Pablo se refiriera a eso, de imítenme en mis esfuerzos, imiten mi manera de vivir, estaríamos echando por la borda todo lo anterior que hemos mencionado. Realmente a lo que Pablo se refiere es a esto. Pablo no está apelando a un tema moral de conducta. Lo que él está diciendo en ese pasaje, según esa palabra imitar en el griego, él dice, dejen que pase en ustedes lo que ya pasó en mí. Cristo ha reconfigurado mi vida y ahora está viviendo a través de mí. Pablo no está diciendo, quiero que vean cómo yo me porto súper bien, quiero que vean mis esfuerzos, miren lo santo que me he vuelto, le he echado un buen de ganas, yo ayuno 3 veces a la semana, lo hago, luego tengo un ayuno al año de 50 días más que Cristo y me quedo dormido orando, y cuando me despierto sigo orando y ya me duelen los pies y voy y hago esto y aquello, imítenme a mí. Siempre pensamos que ese imítenme tiene que ver con conducta, con moralismo, pero Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, dejen que pase en ustedes, que suceda con ustedes lo mismo que sucedió conmigo. Jesús vino a morar en mí y yo morí. Y ahora Cristo es el que se mueve a través de mí. Hay algo muy interesante, los corintios no habían visto a Jesús. Y Pablo lo dice por esa intención. En otras palabras le está diciendo, no ha visto a Jesús, pero me están viendo a mí. Y alguien podría decir, qué osado. Sí, pero ese es un principio que vemos en la Biblia en varios pasajes. Porque Dios se lo dijo primero a Moisés. Y le dijo a Moisés, tú serás como Dios para el pueblo. No eres Dios, pero estarás allí en mi lugar. Hablarás en mi lugar, hablarás mis palabras. Luego Jesús viene a ejemplificar completamente a Dios y dice, en Él está la plenitud de Dios y Él es la completa plenitud de Dios. Pero Pablo está diciendo esto, si alguien cree en Jesús y nunca lo ha visto, puede verme a mí. ¿Por qué? Porque a través de mí la vida de Cristo está caminando. Es una bomba, pero no es su esfuerzo. Pablo entendió, no es su conducta, no es que él se esté autodiciendo ahora me tienen que adorar, para nada. Lo que está diciendo es, ese que vive, no, todo esto bueno que ustedes ven, no es Pablo. No he hecho nada para avanzar. Es Cristo morando a través de mí. ¿Quieren saber cómo ama a Cristo? Así como yo les he amado a ustedes, queridos corintios, así es como Cristo me amó a mí. Y no es una metáfora. Pablo está dejando que el Espíritu Santo fluya a través de su vida. ¿Cuál es nuestro problema, queridos? Que Jesús resucitó, pero seguimos viviendo una fe como si Jesús no estuviera. Jesús resucitó para morar dentro de nosotros y seguimos nosotros viviendo como diciendo, yo quiero hacer mi parte y quiero yo vivir para Cristo. No, es que Cristo no quiere que vivas para Él, quiere vivir a través de ti. Y seguimos atorados allí. Para eso resucitó Jesús. Así que todo esto tiene un propósito. El plan de Dios desde el principio fue que la tierra se llenara de hijos que reflejaran su gloria. Dios ama a las personas. Dios ama a la humanidad. Y nos ama a pesar de todo lo que hacemos. Pero una vez que Él rescata a alguien, Él envía a su único hijo. Y lo envía para que a través de su sacrificio los hijos que se habían ido de casa vuelvan. Jesús viene a reconciliar a la humanidad con Dios. Pero la única manera no solamente era que Jesús pagara con su sangre y su cuerpo, sino la única manera de poderse sentar en la mesa de Dios es que la esencia del Hijo estuviera en los hermanos que venían a casa. Así que Cristo, cuando resucita,
Él viene a morar en cada persona que confía en Él, que cree en Él de verdad. Y entonces esa es la presencia, esa es la esencia, eso es lo de adentro que el Padre ve y eso es lo que nos tiene un lugar en su mesa. El deseo de Dios siempre fue una familia. No porque a Dios le falte algo, porque a Dios no le falta nada, Él es pleno en sí mismo. Pero Él deseó hijos que comunicaran su gloria en el mundo. Y esos hijos se fueron de casa. Nos fuimos de casa, nos apartamos de Dios. Entonces tuvo que venir el hijo mayor. Primero era el único, el unigénito, pero tuvo que morir para ser llamado primogénito, el mayor entre muchos, y esos muchos somos nosotros. Cuando venimos a Él y Él viene a morar dentro de nosotros, nuestro lugar en la mesa se vuelve real. Así que Dios el día de hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué quiere que la iglesia avance? Porque siguen muchos hijos sin volver a casa. Hay muchos hijos que no están aquí. Hay gente que yo amo demasiado. Uno de mis mejores amigos, que es una persona por la que oro de manera muy frecuente, porque no solo porque me dolería mucho verlo perderse en la eternidad. Esto no es un tema de voy a llevar a alguien a la iglesia para que mejore su vida. Este es un tema de tengo que impartir la vida que está dentro de mí. Tengo que hablarle del que está dentro de mí para que ese hijo vuelva a casa, para que regrese a los brazos de su papá, para que sepa que tiene un lugar en la mesa, para que sepa que alguien pagó por él, no solo para mejorar su vida, eso es muy cortito, sino para darle un lugar en la casa del Padre. Y aquí hay personas, algunos de ustedes, que tienen familiares, amigos, gente a la que aman, y por alguna razón, escúchenme, ¿sabes en qué momento olvidamos la resurrección de Cristo? Cuando nos volvemos egoístas y dejamos de hablar de Él. Ya no hablamos de Él. Se ha sustituido el hablar de Jesús por un simple decir, te invito a la iglesia. Y cuando una persona nos dice, no puedo porque viene mi abuelita, decimos, ay, es que esas personas nunca quieren, pero allá ellos. Es que eso no es hablar de Jesús. Hemos olvidado el pasar tiempo con aquellos que no están caminando aquí, tomarnos un café, saber cómo está su vida, preguntarles qué ha pasado con ellos y poder ejemplificarles a Cristo mismo en nosotros, que puedan contar con nosotros aunque no vengan, pero en esas conversaciones estamos poniendo a Cristo en la mesa. Jesús está ahí. A Dios le sigue doliendo porque la palabra dice que el Espíritu Santo se contrista, se entristece, le duele cada vez que un hijo se pierde. Hay algunos religiosos y algunas personas que predican como si Dios no tuviera emociones, como si Dios no sintiera nada. Dicen, no, Dios, y siempre en un tono así como muy despectivo, Dios no necesita nada. No, sabemos que Él está pleno en sí mismo, pero deseó a sus hijos. Dice que tú y yo fuimos amados desde antes de la fundación del mundo, que Él nos diseñó en el vientre de nuestras madres, que nos ha elegido, que Él nos ha amado desde siempre. Él ama al ser humano, lo ama y lo quiere de vuelta. Quiere de vuelta a los que Él creó, los quiere de regreso. Y la única manera es que Cristo vaya por ellos. Pero ¿saben qué? Cristo no va a bajar, pero sí puede ir a través de nosotros. Yo no puedo orar para que Cristo se le manifieste a alguien, pero puedo dejar que Cristo me lleve y se manifieste a través de mí y que le hable a esas personas. Cristo resucitó no solo para vivir dentro de mí, sino para cumplir el deseo de Dios, que los hijos vuelvan a casa. Y la única manera en que los hijos pueden volver a casa es a través del Hijo, del primogénito, de Jesús. Es tiempo de que la iglesia, de que los que decimos que creemos en la resurrección de Cristo, es tiempo de que dejemos que Cristo fluya a través de nuestras vidas y que podamos pedirle, decirle, Señor, hazme sentir lo que tú sientes por los que se pierden. Hazme sentir lo que hay en tu corazón por cada persona que está viviendo sin ti y lejos de ti. Ayúdame a tener este peso en mi corazón. La fe se ha vuelto egoísta. El creyente se ha vuelto egoísta. Por eso les digo, me encanta que la fe y Cristo no se traten de mejorarnos. Me encanta.
Porque mucho tiempo se ha predicado eso, pero no funciona así. Eso no es lo que la Biblia dice. Me encanta que no se trate de que nosotros seamos el centro. Hoy la gente va a la iglesia solo para buscar su bienestar. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Pues hay que le hagan como puedan. No, no. Jesús quiere ir a través de ti. Quiere ir por ellos. Él desea ir por ellos. Este video que pusieron de los chicos, ahí en la foto de portada estaba mi sobrina, ¿no? Así, con su manita. Para mí este evento, aunque ya hemos hecho varios, significó mucho. Por una razón. Dos razones. Una, vi a Samuel, mi hijo. Les voy a contar así rápido. Estaba yo en un taller. Estaba ahí un pastor y yo estaba ahí supervisando que no faltara nada. Estoy sentado hasta atrás por cualquier cosa que se necesitara. Y la iglesia de México es muy grande, entonces había junto de mí uno de los servidores, traía un radio y escucho: se perdió un niño güerito, están buscando un niño güerito, no lo encuentran. Y yo así. Yo dije así, ojalá no sea, se llama Samuel. La iglesia es enorme y ahí voy para abajo. Y los servidores corriendo de un lado para otro, corriendo. Y así, pastor, no ha salido del recinto, tenemos puertas, están los servidores, ningún niño ha salido. Ahorita encontramos a su hijo y yo así súper tranquilo. No, pues seguramente por aquí anda. Pero es que había no sé cuántos jóvenes, un montón, ¿no? Pero en eso me mandan un video y me dicen: ya encontramos a tu hijo. Y mi hijo estaba en un tiempo de alabanza hasta adelante con sus manos así, cantando y moviéndose y cantando con todas sus fuerzas y haciendo. Y de repente veo una figura atrás que se para atrás de él así, y también así, ¿no? Y levanta sus manos, mi sobrina. Este congreso para mí implicó muchas cosas porque estoy viendo las promesas de Dios cumplirse en mi casa. Mi mayor temor siempre ha sido que yo no sea lo suficientemente buen padre para reflejarle a Cristo a mis hijos y que cuando ellos crezcan se aparten del camino. Eso me aterroriza. Pero cuando yo vi eso, y luego lo que empezó a ocurrir, y después él estaba solo llorando. Mi esposa me decía: ve a verlo. Le dije: no, esto es algo entre Dios y él. No quiero que él me vea, no quiero que sepa que lo estoy viendo. Y él estaba llorando, quebrantado. Y me acerqué y me dijo: papi, Dios me dijo que yo le pertenezco, que soy para él. Y yo le dije: hijo, ¿estás dispuesto a sacrificar inclusive las cosas, los sueños que has tenido personales? Y su respuesta fue: si él es lo que él quiere, yo lo quiero hacer. Pero luego vi a mi sobrina en esa foto que ustedes vieron hace rato. Y sin entrar en muchos detalles, porque creo que un día ella tendría que dar ese testimonio, mi sobrina literalmente ha estado en las cosas más oscuras que se pueden imaginar. Mucha gente a su alrededor dijo: ella no tiene esperanza, ella no tiene futuro, esa chamaca, imposible. Imposible. Hasta que Cristo llegó. Hasta que Jesús llegó. Y cuando yo los veo a ellos, veo la promesa de Dios en mi familia. Esa promesa que dice: si crees en mí, serán salvos tú y tu casa. Pero hubo momentos donde yo a Saré, yo la veía y decía, ya estaba por perder también la esperanza de decir: es que en qué momento, qué están esperando. Pero Jesús tiene sus tiempos y tenemos que estar ahí para hablarles, para testificarles, para que ellos vean en nosotros a Cristo. Un día me sorprendió un mensaje, me dijo: tío, necesito que vengas a mi casa y me hables de Dios. Y salí tan feliz de ese lugar después de la conversación que tuvimos, porque yo sé que soy muy imperfecto, lo sé. Y muchas veces he sentido que mi vida no refleja a Cristo como yo quisiera. Pero lo que Él ha hecho en mi vida y a través de mí ha sido suficiente para ella. Y aquí está.
Te comparto esto porque tú y yo somos el rostro, los brazos, los pies de Cristo en la tierra. Lo somos. Jesús no resucitó solo para quitarnos problemas. Resucitó para vivir dentro de nosotros y que vayamos por los que faltan por entrar a su casa. Y yo quiero que esta tarde podamos cerrar este tiempo pidiéndole a Dios que Él se mueva a través de nosotros para ir por aquellos que hemos olvidado. Que nos duela el corazón. Que podamos sentir aflicción por aquellos que amamos y no están en Cristo, no han regresado. Que nos dé tiempo y les dé tiempo a ellos para que puedan volver y ninguno se quede. Porque su palabra dice que Él no retrasa su promesa, pero lo que está esperando es que todos vengan al arrepentimiento para que nadie se pierda. Ese es el corazón de nuestro papá. Así que la pregunta es, ¿realmente creo que Jesús ha resucitado? ¿Creo que realmente mora en mí? ¿Mi vida lo refleja? Y no hablo de conducta, porque esto no es un tema moral. Hablo de prioridades, de amor por la gente.